Lo que viene a continuación es un viaje profundo hacia las emociones que se esconden cuando el dolor nos ha tocado con fuerza. No siempre mostramos lo que sentimos. Muchas veces aprendemos a envolvernos en silencios y a sonreír para que nadie se preocupe. Esta reflexión nace de ese lugar interior donde las heridas se convierten en enseñanza y cada cicatriz cuenta una historia de sobrevivencia. Carl Jung decía que aquello que negamos nos somete, y por eso, aquí reconoceremos lo que a veces ocultamos. Si alguna de estas palabras resuena contigo, permite que el reconocimiento sane. No estás solo. Tus batallas internas hablan de una fortaleza que tal vez aún no has visto. Hay quienes miran el mundo con otros ojos después de haber transitado por senderos de sombras y tormentas. El sufrimiento no los quebró, los volvió más conscientes de su propia profundidad. Al escuchar sus relatos o al observar su manera de estar en la vida, comprendemos que hay una sabiduría silenciosa nacida de la experiencia. Carl Jung llamó individuación a ese proceso de integrar lo luminoso y lo oscuro dentro de nosotros. Aquí exploraremos cómo esas personas transforman el dolor en conciencia. Pregúntate, ¿qué partes de ti has dejado en la oscuridad y qué pasaría si les dieras voz? En este análisis, no buscamos etiquetar ni reducir la vida a simples puntos. Cada característica es una invitación a recordar que detrás de cada comportamiento hay una historia, un motivo, una herida o una esperanza. Vivimos en una sociedad que premia la apariencia y desestima la vulnerabilidad, pero la autenticidad nos libera. No se trata de comparar sufrimientos ni de medir el dolor, sino de honrarlo. Si en algún momento sientes ganas de llorar, reír o respirar hondo, deja que sea. Cada reacción es parte de tu propio proceso de sanación y crecimiento. Hablar de 10 características de quienes han sufrido profundamente es abrir ventanas a distintos paisajes interiores. No todas las personas que han vivido momentos difíciles se comportan de la misma forma. Sin embargo, existen patrones y gestos que se repiten. Al identificar estas tendencias, no buscamos encasillar a nadie, sino ofrecer un espejo para que tal vez te reconozcas. Estas cualidades también pueden ayudarte a comprender mejor a alguien que amas y que quizá ha pasado por más de lo que imaginas. Acércate a cada una con curiosidad y empatía. Podrías descubrir que ciertas heridas son puertas hacia una versión más plena de ti mismo. El dolor no es sinónimo de debilidad. De hecho, muchas veces quienes han sufrido demuestran una fortaleza inimaginable. Resistir una pérdida, una traición o una etapa de incertidumbre deja marcas, pero también otorga herramientas. Jung observó que enfrentar la sombra personal y colectiva nos brinda la oportunidad de acceder a una energía transformadora. En esta guía verás cómo algunos rasgos aparentemente incómodos son mecanismos de protección que surgieron para sobrevivir. Con el tiempo, pueden convertirse en regalos para la psique si los integramos con amor y no con culpa. Carl Jung habló de arquetipos, de símbolos universales que viven en el inconsciente colectivo y que emergen en nuestras acciones cotidianas. Aquí, cada característica se enlazará con un concepto junguiano para ofrecerte una perspectiva simbólica y sanadora. No necesitas ser psicólogo para beneficiarte de esta lectura. Basta con tener la disposición a mirarte con honestidad. Conocer los arquetipos de la sombra, el sabio, el héroe o el madre nos permite entender por qué reaccionamos como lo hacemos y cómo podemos evolucionar. La conciencia convierte el dolor en camino y el camino en propósito.
Al finalizar esta profunda travesía, compartiré contigo una práctica inspirada en la psicología junguiana para que puedas aplicar lo aprendido en tu vida diaria. No será una fórmula mágica, sino una invitación a escucharte a ti mismo con mayor claridad y a integrar tu experiencia. Piensa que cada párrafo es un peldaño. Mientras avanzas, te acercas a una estrategia que ha ayudado a muchas personas a transformar su dolor en sabiduría. Mantente aquí hasta el final. Tu alma agradecerá ese regalo. Si sientes que este contenido te ayuda o te inspira, te invito a acompañarnos de manera constante. Publicamos reflexiones profundas y herramientas prácticas cada día para seguir creciendo juntos. Suscribirte a este espacio y activar las notificaciones es una forma de recordarte que no tienes por qué recorrer tu camino en soledad. Además, tu apoyo nos permite continuar compartiendo mensajes de sanación y esperanza para todos aquellos que lo necesitan. Número 1. Sienten lo que el silencio esconde. Las personas que han atravesado tormentas internas poseen una sensibilidad que va más allá de lo evidente. No necesitan que alguien les explique cómo se siente. Lo perciben en una mirada, en el temblor de una voz o en ese suspiro que se escapa cuando nadie parece escuchar. Esta capacidad de leer entre líneas nace de su propia historia. Han aprendido a identificar lo que ellos mismos callaron. Carl Jung denominó sombra a esos aspectos que la conciencia prefiere ignorar. Quienes han sufrido profundamente han convivido con su sombra y por eso reconocen la de los demás sin necesidad de hablar. Quienes ven lo que el silencio oculta suelen ser excelentes escuchas. Saben que a veces la persona que ríe más fuerte es la que necesita un abrazo. Han experimentado la indiferencia de otros y por eso optan por no repetirla. Para Jung, todo lo que negamos de nosotros mismos se proyecta en el exterior. Por eso esta característica es también un espejo. Al ver la tristeza en el otro, reconocen una tristeza propia y se permitieron sentirla alguna vez. Esta empatía profunda no los convierte en adivinos, sino en seres atentos y presentes. Esta sensibilidad especial puede ser una bendición y, a la vez, una carga. Absorber emociones ajenas cansa el alma. Si no aprenden a poner límites, terminan cargando con problemas que no les corresponden. ¿Cuántas veces has sentido que un espacio se vuelve más pesado cuando alguien entra? Esa percepción sutil es una manifestación de esta característica. Jung hablaba de complejos cuando ciertos contenidos inconscientes influyen en nuestra conducta. La afinidad con el dolor ajeno puede convertirse en un complejo si no se equilibra con autocuidado. Aunque parezca un don innato, esta capacidad se desarrolló a partir de heridas. Quienes la poseen no nacieron leyéndolo todo. Fueron forzados a afinar sus antenas porque debían anticipar estados de ánimo peligrosos o porque nadie les explicó lo que pasaba. La vida los llevó a vigilar rostros, tonos y silencios para protegerse. En algún momento, esa vigilancia salvó su integridad. La sombra, al ser reconocida, dejó de amenazar y se transformó en guía para detectar sufrimientos ocultos. Así, el dolor propio sirvió para amortiguar el de los demás. Sin embargo, sentir más allá de las palabras no siempre es sencillo. Puede generar malentendidos. Otros pueden pensar que exageran o que imaginan cosas. Solo quienes conocen la profundidad de un alma herida saben cuán real es esa intuición. Carl Jung escribió sobre la necesidad de integrar la intuición como función psicológica. Aquí, la intuición se manifiesta como radar emocional.
Es importante recordar que esta habilidad no otorga poder para salvar a otros, solo para acompañarlos. Acompañar no es cargar, es caminar a su lado sin pretender dirigir su destino. Aprender a escuchar el silencio. Ajeno no significa olvidarse de uno mismo. De hecho, la verdadera sanación implica reconocer la propia vulnerabilidad. Así como somos capaces de abrazar el dolor de otro, es fundamental pedir ayuda cuando lo necesitamos. Este intercambio equilibra la balanza y evita que la empatía se convierta en sacrificio. Jung enfatizaba la importancia de la individuación, un proceso personal que no se completa encargándose del mundo, sino asumiendo la propia responsabilidad. Honra tu don de escuchar, pero recuerda que tu bienestar también merece ser escuchado. Llegar a este nivel de sensibilidad también implica aceptar que no podrás cambiar el pasado. Las heridas que te hicieron observador se convirtieron en parte de ti, y negarlas no las borrará. Aceptarlas te libera de la culpa y te permite ofrecer tu presencia de manera más auténtica. La sombra integrada se convierte en aliada. Es la voz que susurra: sé compasivo contigo, cuando te sientes tentado a exigirte demasiado. Carl Jung lo describía como una reconciliación con el yo profundo, algo que tarda, pero que vale cada intento. En este camino, muchos encuentran alivio en la creatividad. El arte, la escritura o la música se convierten en lenguajes para expresar lo que no se dice. La sensibilidad que lee silencios también puede transformarse en una sensibilidad artística que da forma a emociones abstractas. Jung veía en la expresión artística una vía de conexión con el inconsciente colectivo. Crear es una manera de compartir la sombra sin necesidad de explicarla. Quizá esta sea una invitación a permitirte pintar tu propio silencio o escribir sobre él. Al final de esta característica, podemos ver que sentir lo que el silencio esconde no es un capricho, sino una respuesta a experiencias dolorosas que requieren ser honradas. Es un recordatorio de que el dolor nos hace más receptivos y que esa receptividad puede ser transformadora si se canaliza con conciencia. Escuchar sin juzgar, acompañar sin invadir y comprender sin absorber son aprendizajes que emergen de esta sensibilidad. Si te reconoces aquí, agradece tu capacidad de mirar más allá y busca espacios donde otros puedan sostenerte de igual manera. María, una mujer mexicana de 28 años, creció en un hogar donde las palabras escaseaban y los gestos lo decían todo. Su padre, trabajador incansable, llegaba exhausto y evitaba cualquier conversación emocional. Su madre, ocupada en sobrevivir, tampoco sabía cómo traducir sus propias carencias en palabras. Desde niña, María descubrió que el silencio podía ser frío o cálido dependiendo de cómo se sintiera el ambiente en casa. A través de esta atmósfera ambivalente, desarrolló una habilidad para detectar, con solo ver un rostro, si era momento de hablar o de retirarse. Durante su adolescencia, María se convirtió en confidente de sus amigas. Todos buscaban su consejo porque siempre sabía lo que pasaba. Sin embargo, esa capacidad de captar emociones ajenas se convirtió en una carga. Asumía problemas que no eran suyos y se olvidaba de los propios. En la universidad empezó a tener episodios de ansiedad sin entender por qué. Su cuerpo hablaba por ella, pidiendo espacio. En un intento por comprenderse, llegó a la consulta de una psicóloga que trabajaba con enfoque junguiano y allí escuchó por primera vez sobre la sombra y la importancia de integrarla. A través del proceso terapéutico,
María descubrió que su sensibilidad era fruto de una necesidad de protección. Entendió que había aprendido a leer a su padre para evitar sus estallidos y a prever el estrés de su madre para no incomodar. Comprender esto la liberó de la culpa. La terapeuta le enseñó ejercicios de imaginación activa, una técnica descrita por Jung para dialogar con imágenes internas. En uno de esos ejercicios, María visualizó a su niña interior escondida en un rincón oscuro. Se acercó, la abrazó y le susurró que ya estaba a salvo. Esta imagen la acompañó durante meses y se convirtió en un símbolo de su autocompasión. Poco a poco, María comenzó a establecer límites. Cuando una amiga llegaba con una crisis, primero se preguntaba si tenía energía para escuchar. Si la respuesta era no, se permitía decirlo sin culpa. También empezó a expresar sus propias necesidades en casa. Con el tiempo, su madre, acostumbrada a callar, se animó a compartir sus miedos y sus sueños. La dinámica familiar cambió. Los silencios fueron reemplazados por conversaciones sencillas, aunque profundas. María comprendió que su sensibilidad no era solo un radar para el dolor ajeno, sino una puerta hacia su propio interior. Hoy, María trabaja como diseñadora y utiliza su sensibilidad para crear espacios acogedores. Su experiencia le ha mostrado que los silencios pueden ser transformadores si se llenan con presencia. Comparte sus aprendizajes en redes sociales, inspirando a otras personas a escuchar sus propias sombras y a honrar sus emociones. Su historia demuestra que sentir lo que el silencio esconde es un don que, bien acompañado, puede convertirse en puente hacia conexiones más auténticas y hacia una vida más consciente y plena. Número 2. Tienen el instinto de proteger a los demás. Las personas que han sufrido profundamente desarrollan un impulso casi automático de resguardar a quienes aman. Ese gesto de cobijar surge de la necesidad de que nadie más pase por lo que ellos pasaron. Es una respuesta basada en el arquetipo de la madre que Jung describía como la energía que nutre y protege. Sin importar si son hombres o mujeres, esta energía se activa como reflejo. Han conocido la sensación de desamparo y desean evitarla a toda costa en otros, incluso cuando ello implica sacrificar su propio bienestar. Muchas veces, este instinto protector se manifiesta en actos pequeños. Ceder la última porción de comida, escuchar largas horas, asumir responsabilidades adicionales en el trabajo para que un compañero no sea reprendido. Se trata de un altruismo que nace del corazón, pero que puede tornarse en autoexigencia. Jung advertía que todo arquetipo tiene una luz y una sombra. La luz de la madre protectora es el cuidado, su sombra es la sobreprotección. Las personas que han sufrido pueden caer en la trampa de creer que solo son valiosas si están salvando a alguien. Este instinto puede originarse en experiencias de infancia en las que debieron cuidar a hermanos menores o a padres enfermos. Esa responsabilidad temprana los marcó con la idea de que proteger es un deber. En la adultez, repiten ese patrón de manera inconsciente. ¿Te has encontrado alguna vez resolviendo problemas ajenos sin que te lo pidan? El impulso puede parecer noble, pero a veces invisibiliza la propia necesidad de ser protegido. Jung hablaba del equilibrio entre dar y recibir. El flujo de la vida requiere que permitamos que otros también cuiden de nosotros. El deseo de evitar sufrimientos ajenos puede provocar que estas personas se involucren en relaciones desequilibradas. Se convierten en salvadores de parejas, amigos o familiares. En su intento por curar,
corren el riesgo de ser absorbidos por la vida de otros, dejando poco espacio para la suya. Esta tendencia puede relacionarse con el complejo del Salvador, una dinámica en la que la identidad se construye en torno a rescatar a quienes parecen débiles. Jung sugería que detrás de esa compulsión a salvar puede haber una herida de reconocimiento, buscar en otros la validación que no recibimos. Reconocer el origen de este instinto protector es el primer paso para transformarlo en un gesto saludable. Preguntarse, ¿desde dónde protejo? ¿Lo hago por amor o por miedo? El arquetipo materno también enseña a poner límites, a nutrir sin ahogar. Aprender a confiar en que cada persona tiene su propio camino es un acto de respeto. Jung subrayaba que el verdadero crecimiento ocurre cuando permitimos que la otra persona enfrente sus sombras y aprenda de ellas. Proteger no siempre es intervenir. A veces es acompañar y estar disponible. Esta característica también revela la capacidad de amar de manera profunda. Quienes han sufrido saben lo que se siente perder, por eso valoran la vida de los demás con intensidad. Su instinto de protección puede ser una fuente de inspiración cuando se canaliza adecuadamente. Se convierten en líderes empáticos, padres presentes, amigos leales. La clave está en cuidar sin perderse, en recordar que su bienestar personal es igualmente importante. Jung habló del self como el centro regulador de la psique. Conectar con este núcleo interno ayuda a equilibrar el cuidado propio y el cuidado del otro. Es importante mencionar que este impulso puede generar frustración. No siempre lograremos evitar que alguien querido sufra. Aceptar que no somos responsables de todo es parte de la sanación. La vida tiene desafíos que cada individuo debe enfrentar. Si te identificas con este rasgo, te invito a reflexionar sobre momentos en los que sobrepasaste tus límites para ayudar. ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Qué parte de ti necesitabas sentir que era necesario para el otro? La conciencia abre la puerta a elecciones más equilibradas. También es fundamental que estas personas reciban apoyo. El protector necesita ser protegido. En muchos casos, han aprendido a rechazar la ayuda por miedo a ser una carga. Este ciclo puede romperse hablando de sus necesidades y permitiendo que otros lo sostengan. Compartir su historia, como lo hacemos aquí, es un primer paso. Jung creía que hablar de nuestras experiencias es una manera de integrar la sombra y convertirla en parte consciente de la vida. No estás solo en tu deseo de proteger. Hay quienes desean hacer lo mismo por ti. Esta característica nos recuerda que el amor no se mide por cuánto nos sacrificamos, sino por cómo cuidamos de nosotros y de los otros simultáneamente. El dolor pasado no debe condenarnos a la autonegación eterna. Podemos aprender a proteger sin rompernos, a ser refugio sin convertirnos en muro, a ser abrigo sin dejar de sentir el sol. La energía materna integrada nos brinda la capacidad de nutrir con sabiduría y de ser nutritivos para nosotros mismos. José, un hombre colombiano de 35 años, conoció el dolor desde su adolescencia. Su madre, luchando contra una enfermedad crónica, dependía de él para muchas tareas. Era el hermano mayor y asumió la responsabilidad de proteger a sus dos hermanas menores. José no tenía tiempo para jugar. Su vida giraba en torno a la escuela y las labores del hogar. Creció pensando que su valor residía en cuidar. Años después, ese instinto seguía dirigiendo sus decisiones sin que él lo cuestionara. Ya en su vida adulta, José trabajaba en una fábrica y era conocido por su disposición a ayudar a todos. Si un colega tenía problemas con la máquina, él estaba ahí.
Si alguien necesitaba turno, él lo cubría. Sin embargo, su cuerpo comenzó a pasar factura, dolores de espalda, insomnio y un agotamiento constante lo acompañaban. Un día, su jefe le pidió quedarse más tiempo nuevamente y José, con la voz quebrada, dijo que no podía. Fue la primera vez que se atrevió a priorizarse. Esa noche, por casualidad, escuchó una charla sobre psicología junguiana en la radio y se interesó por la idea de que cada arquetipo tiene un lado de luz y uno de sombra. Intrigado, José buscó un terapeuta y comenzó un proceso de introspección. Descubrió que, aunque su instinto protector era noble, lo había llevado a descuidar su salud y sus sueños. El terapeuta le habló del arquetipo materno y de la sombra de la sobreprotección. José se dio cuenta de que, al asumir las responsabilidades de todos, evitaba enfrentar su propio miedo. ¿Quién sería si no era el protector? En el proceso, comenzó a explorar sus gustos personales, como la música y la carpintería, actividades que había postergado durante años. Con el tiempo, José aprendió a decir no sin sentir culpa. Descubrió que, al ponerse límites, las personas a su alrededor empezaron a responsabilizarse de sus propias tareas. Su familia también notó el cambio. Sus hermanas, que siempre habían contado con él, comprendieron que podían apoyarse mutuamente. José siguió ayudando, pero desde un lugar distinto, reconociendo que él también merecía ser cuidado. Abrazó el arquetipo materno desde su luz, nutriendo y protegiendo sin olvidar su propia vida. Hoy, José comparte su historia en grupos comunitarios de apoyo, alentando a otros a equilibrar su instinto protector. Ha encontrado satisfacción en enseñar a jóvenes a construir muebles, combinando su amor por la carpintería con su deseo de servir. Su transformación demuestra que proteger a los demás no requiere autodestrucción. Se puede brindar amor desde la plenitud, inspirando a otros a responsabilizarse de su propio camino mientras te responsabilizas del tuyo. Número 3. Les cuesta volver a confiar. Cuando alguien ha sido traicionado o ha experimentado múltiples decepciones, la confianza se convierte en un terreno delicado. Estas personas no son frías, solo cautelosas. Observan, analizan, prueban antes de abrir su corazón nuevamente. Para ellas, las palabras dejaron de tener la fuerza de antaño. Prefieren ver acciones sostenidas en el tiempo. Carl Jung habló de la persona, la máscara que usamos para interactuar con la sociedad, y de la sombra, aquello que ocultamos. Quienes han sufrido tienen miedo de que, al mostrar su verdadera esencia, alguien la vuelva a herir, por eso guardan sus sentimientos hasta sentir seguridad. Esta cautela no surge de una falta de amor, sino de una necesidad de proteger su vulnerabilidad. Han confiado y fueron defraudados. Han apostado por relaciones o proyectos y se encontraron con el vacío. Por eso, cada acercamiento nuevo se examina con lupa. Jung decía que lo que negamos de nosotros mismos puede gobernarnos desde la sombra. En este caso, la desconfianza puede tomar las riendas y aislarlos del mundo si no la observan. Se trata de un mecanismo de defensa que necesita ser reconocido y comprendido para no convertirse en una muralla infranqueable. Volver a confiar implica enfrentar el miedo a repetir el dolor. Requiere abrir el corazón, sabiendo que existe la posibilidad de ser lastimado nuevamente. Para muchos, esta idea es aterradora. Sin embargo, la vida sin confianza se vuelve árida. Jung subrayaba que el desarrollo personal implica arriesgarse a conocer otras perspectivas. Para estas personas, dar ese paso requiere tiempo y paciencia. Necesitan ver congruencia
entre lo que alguien dice y hace, y necesitan sentirse escuchadas y validadas antes de bajar la guardia. La cautela también se refleja en la manera en que se relacionan. Pueden tardar en compartir detalles íntimos, demorarse en asumir compromisos o preferir círculos pequeños en lugar de grandes grupos. Algunos interpretan esto como frialdad o arrogancia, pero detrás hay un corazón que se recupera. La confianza, una vez rota, tarda en recomponerse. A veces, estas personas se sienten culpables por dudar. Se preguntan si son injustas o demasiado exigentes. Aquí, Jung nos recuerda que cada herida necesita su tiempo. No hay reloj externo que dicte cuándo deberías confiar otra vez. Este rasgo también tiene un lado positivo: la prudencia. Quienes han sufrido aprenden a elegir con mayor discernimiento, observan la coherencia en el comportamiento de los demás y se fijan en detalles que antes pasaban desapercibidos. Esta capacidad les ayuda a evitar algunas situaciones dañinas. No obstante, es crucial que la prudencia no se convierta en desconfianza eterna. Jung hablaba de la unión de opuestos. Aquí se trata de integrar la desconfianza sana con la apertura al amor. Es un equilibrio delicado entre protegerse y no cerrar las puertas al afecto. Para restaurar la confianza, estas personas pueden beneficiarse de explorar su propia historia, identificar cuándo fue quebrada y por quién les permite distinguir entre el pasado y el presente. Una mala experiencia no significa que todas serán iguales. Jung proponía la imaginación activa como herramienta para dialogar con las emociones. Hablar con la parte de nosotros que teme puede revelar sus motivos y brindar consuelo. A veces, el miedo solo necesita ser escuchado para disminuir su intensidad. El acompañamiento terapéutico o el apoyo de personas fiables puede ser fundamental en este proceso. No se trata de que otros demuestren su perfección, sino de que ofrezcan presencia consistente. Ver que alguien se mantiene a tu lado en diferentes circunstancias ayuda a disolver la rigidez. También es útil practicar la confianza en uno mismo. Cuando confiamos en nuestra capacidad de recuperarnos, la idea de ser herido se vuelve menos paralizante. Jung destacaba la importancia de desarrollar el self, esa instancia interna que brinda seguridad y sentido. Es válido tomar el tiempo necesario para confiar de nuevo. La presión externa para superar el pasado rápidamente puede ser contraproducente. Cada quien tiene su ritmo. Si te identificas con este rasgo, recuerda que no estás obligado a abrirte de inmediato. Puedes ir paso a paso, explorando y observando. La confianza no se concede por completo de una sola vez. Se construye con pequeñas piedras de honestidad y coherencia, tanto propias como ajenas. Al final, restaurar la confianza es un acto de valentía. Implica reconocer el dolor, abrazarlo y, aún así, elegir creer que hay bondad en el mundo. Es entender que, aunque existen riesgos, también existen personas dispuestas a cuidarte. Jung decía que donde hay voluntad, hay un camino. La voluntad de confiar abre caminos hacia relaciones auténticas y nutritivas. Sofía, una mujer argentina de 29 años, solía entregar su confianza con facilidad. En su infancia, confió en personas que no supieron cuidarla. Su adolescencia se vio marcada por una relación amorosa en la que fue traicionada repetidamente. Cada vez que perdonaba, una nueva mentira se hacía evidente. Finalmente, aquella relación terminó, pero la herida continuó sangrando en silencio. Sofía juró no confiar en nadie más. Este voto la acompañó durante sus estudios universitarios y sus primeros trabajos.
En el ámbito laboral, Sofía se mostraba distante. Cumplía sus tareas a la perfección, pero no entablaba lazos. Sus compañeros pensaban que era reservada por arrogancia, pero en realidad temía mostrarse vulnerable y volver a ser herida. Con el tiempo, su aislamiento le pasó factura. Se sentía sola, incluso rodeada de personas. Un día, en un taller de desarrollo personal, escuchó sobre Jung y la idea de la persona y la sombra. Se dio cuenta de que su máscara de "no me importa" ocultaba un dolor profundo. Sofía decidió iniciar terapia y durante las sesiones revivió la escena de la traición amorosa. Acompañada por su terapeuta, pudo sentir la rabia, la tristeza y la humillación que nunca expresó. Entendió que bloquear esas emociones la había hecho desconfiar de todos. La terapeuta le propuso ejercicios de diálogo interno. Cada vez que dudaba de alguien, Sofía se preguntaba si esa duda provenía del presente o era una proyección del pasado. Este simple acto de conciencia la ayudó a discernir. Paralelamente, Sofía comenzó a arriesgarse en pequeñas cosas. Compartía un café con una compañera de trabajo, revelaba un gusto personal o aceptaba ayuda en un proyecto. Poco a poco, descubrió que había personas dispuestas a ser honestas y transparentes. En una ocasión, fue ella quien cometió un error y temió ser juzgada. Sin embargo, su jefe la apoyó y le mostró confianza. Esta experiencia quebró una parte de la muralla y la hizo sentir vista y valorada. Con el paso del tiempo, Sofía volvió a enamorarse. Al principio, cada gesto le generaba alarma. Su pareja, un hombre paciente y honesto, entendía su proceso y se mostraba coherente en sus acciones. El miedo no desapareció de un día para otro, pero dejó de dirigir todas sus decisiones. Sofía aprendió que confiar es un acto gradual y que permitirse ser amada también es un acto de valentía. Hoy, comparte su experiencia en grupos de apoyo para mujeres, recordándoles que el dolor de la traición no define el futuro y que reconstruir la confianza en uno mismo abre la puerta a relaciones auténticas y saludables. Número 4. Prefieren la calma antes que la compañía forzada. Tras haber vivido caos o situaciones de extremo estrés, muchas personas que han sufrido profundamente eligen la tranquilidad como refugio. Descubren que estar solos no necesariamente es sinónimo de soledad. A veces es la única manera de escuchar su propia voz. Este comportamiento se asocia con el equilibrio de las funciones psicológicas de introversión y extroversión descritas por Jung. Para ellos, el retiro se convierte en un espacio de recarga, no de aislamiento patológico. Prefieren pocos vínculos genuinos a múltiples conexiones superficiales. Buscar la calma implica valorar el silencio, la naturaleza, los momentos de introspección. Estas personas podrían rechazar invitaciones a fiestas ruidosas o reuniones masivas porque saben que después les costará recuperarse emocionalmente. Muchas veces, quienes los rodean interpretan esta preferencia como apatía o frialdad social, cuando en realidad se trata de preservar su energía. Jung explicaba que la introversión no es un defecto, sino una orientación natural hacia el mundo interno. Tras experiencias difíciles, esta orientación se intensifica como mecanismo de autocuidado. La calma también significa distanciarse de ambientes conflictivos. Quienes han sufrido profundamente evitan discusiones inútiles o situaciones que les recuerden el desorden emocional que experimentaron. Se vuelven selectivos con las personas y los lugares. Esta selectividad
no es desprecio, es una forma de honrar su paz mental. En la era de la hiperconectividad, elegir el silencio es casi un acto revolucionario. Jung hablaba de la necesidad de crear un espacio sagrado interior, un lugar donde podamos ser auténticos sin las máscaras que exige la sociedad. Sin embargo, en su búsqueda de calma, estas personas corren el riesgo de aislarse en exceso. Pueden confundir la tranquilidad con la evasión. La frontera es delgada. Retirarse para sanar es diferente de huir para no sentir. La introversión sana implica estar con uno mismo en compañía propia. La evasión implica escapar de todo contacto que pueda desencadenar emociones incómodas. Si te reconoces en este rasgo, pregúntate si tu calma te nutre o te adormece. Jung recordaba que el crecimiento se da en el encuentro entre mundo interno y externo. Esta característica también nos invita a resignificar la soledad. Estar solo puede ser un acto de amor propio cuando se elige conscientemente. Muchas personas que han sufrido descubren su creatividad, su espiritualidad y su autenticidad en esos espacios íntimos. Aprenden a escucharse sin distracciones. La calma les ofrece claridad sobre quiénes son y qué desean. Jung señalaba que la voz del self es más audible cuando callamos el ruido exterior. Escuchar esa voz nos guía hacia decisiones más alineadas con nuestra esencia. Al mismo tiempo, es importante cultivar vínculos significativos, aunque se valore la tranquilidad. Compartir la calma con alguien que respeta tus tiempos es posible y enriquecedor. No se trata de renunciar a la paz por compañía, sino de encontrar personas que sumen serenidad a tu vida. Las relaciones que permiten espacios de silencio, sin que se perciban como incómodos, son un regalo para quienes buscan la calma. Jung afirmaba que las relaciones verdaderas son aquellas que permiten la individuación de cada uno. La calma compartida es un ejemplo de ello. Este rasgo suele ir de la mano con prácticas contemplativas, meditación, yoga, caminatas en la naturaleza, lectura, arte. Son actividades que invitan al retorno a casa. Quienes han sufrido profundamente encuentran refugio en estos actos porque los conectan con su interior. Cuando la vida externa les resulta abrumadora, se sumergen en su mundo creativo para procesar lo vivido. Jung veía en la imaginación activa una herramienta para dar forma a las imágenes internas. La calma es el entorno donde esa imaginación florece. No obstante, la calma elegida puede ser incomprendida. La presión social por estar constantemente activo y disponible puede generar juicios hacia quienes prefieren el retiro. Se les acusa de aburridos, antisociales o deprimidos. Es necesario romper con estos prejuicios. La paz interior es un derecho, no una rareza. Si te identificas con este rasgo, recuerda que honrar tu necesidad de silencio no te hace menos valioso, te hace auténtico. Al final, preferir la calma antes que la compañía forzada es una manifestación de autorrespeto. Es conocer tus límites y elegir lo que te nutre. No todos entenderán tu necesidad, pero quienes realmente te quieran la respetarán. Jung nos enseñó que seguir nuestra verdad interior nos acerca a la plenitud. Si tu verdad demanda silencio y tranquilidad para sanar, síguela sin culpas. Carlos, un hombre peruano de 33 años, solía ser el alma de la fiesta. En su juventud, cualquier pretexto era bueno para reunir amigos y celebrar. Sin embargo, a los 30 años, la vida le dio un vuelco. Perdió su trabajo y su pareja terminó la relación al mismo tiempo. Se encontró frente a un caos emocional que lo dejó exhausto. Intentó refugiarse en el ruido y las fiestas para olvidar,
pero la resaca emocional siempre regresaba. Un día, mientras caminaba sin rumbo, entró a una librería y tomó un libro de Jung casi por azar. Leyó sobre la importancia del mundo interno y se sintió identificado. Carlos comenzó a reducir sus salidas y a pasar más tiempo a solas. Al principio, sus amigos se burlaban, lo invitaban y él se negaba. «Estás cambiado», le decían. Él se cuestionaba si estaba escapando o sanando. Un terapeuta le explicó la diferencia entre la introversión saludable y el aislamiento. Le habló de la necesidad de crear un templo interior para procesar el dolor. Carlos entonces empezó a meditar y a escribir un diario donde plasmaba sus pensamientos y emociones. Con el tiempo, descubrió que la calma le permitía escuchar sus verdaderos deseos. Siempre había querido aprender a tocar guitarra, pero lo postergaba por estar siempre con amigos. En su nueva vida, se inscribió en clases y descubrió en la música un refugio. Al practicar se conectaba con su interior de una manera diferente. También empezó a caminar por el bosque cercano a su ciudad. El sonido de las hojas y el canto de los pájaros se volvieron su terapia. Estas actividades le ayudaron a equilibrar sus emociones. Sus amigos seguían allí, pero la dinámica cambió. Carlos comenzó a invitarlos a su mundo tranquilo. Reuniones pequeñas, cenas en casa, sesiones de música. Algunos se adaptaron, otros se alejaron. Al final, quedaron aquellos que comprendieron su proceso. Conoció a Ana, una mujer que compartía su amor por la calma y la lectura. Su relación se construyó en silencios cómodos y conversaciones profundas. Carlos comprendió que no necesitaba renunciar a la compañía para honrar su tranquilidad. Solo debía elegir compañías que respetaran sus tiempos. Hoy, Carlos trabaja como instructor de meditación y música para jóvenes. Utiliza su historia para enseñar que la calma es un recurso interno invaluable. Ha aprendido que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Compartir este mensaje se ha convertido en su propósito, demostrando que preferir la tranquilidad no es señal de debilidad, sino de madurez emocional y respeto hacia uno mismo. Número 5. Buscan seguridad en todo lo que hacen. Tras experimentar inestabilidad o situaciones impredecibles, las personas que han sufrido profundamente tienden a valorar la seguridad. Crean rutinas, buscan ambientes estables y se sienten más tranquilas cuando tienen cierto control sobre su día a día. Esta necesidad de seguridad puede estar relacionada con el arquetipo de la madre de Jung en su aspecto de contención, donde lo conocido brinda consuelo. Cada pequeño ritual, como preparar el café de la misma manera o planificar meticulosamente la semana, se convierte en un ancla para su mente. La búsqueda de seguridad no siempre es comprendida por quienes llevan vidas más flexibles. Algunos podrían llamarla obsesión o rigidez. Sin embargo, para quien ha vivido el caos, prever ofrece calma. Jung hablaba del inconsciente como un mar profundo donde residen todas nuestras experiencias. Cuando ese mar se agita por traumas o pérdidas, encontrar tierra firme se vuelve fundamental. La rutina puede ser esa tierra. Establecer horarios, listas y hábitos proporciona un sentido de control que atenúa la ansiedad y el temor a lo inesperado. No obstante, existe el riesgo de que esta búsqueda de seguridad se convierta en un mecanismo de control excesivo. Aferrarse demasiado a las rutinas puede impedir la adaptación y la espontaneidad. Jung enfatizaba la necesidad de balancear el orden con el caos para crecer. Si la seguridad se transforma en una prisión,
se pierde la capacidad de fluir con la vida. Las personas que se aferran a lo predecible pueden sentirse desbordadas ante cualquier cambio, por mínimo que sea. Es útil reconocer que la seguridad también puede provenir de la confianza interna, no solo de factores externos. Aprender a confiar en la propia capacidad de afrontar desafíos ofrece una base más sólida que cualquier rutina. Jung hablaba del encuentro con el self como ese núcleo interno que nos brinda estabilidad. Las personas que han sufrido pueden beneficiarse de fortalecer su sentido interno de seguridad mediante prácticas introspectivas como la meditación, la terapia o el arte, que les permiten reconocerse más allá de las circunstancias. La necesidad de seguridad se refleja en distintos ámbitos. En las finanzas, prefieren ahorrar y evitar riesgos. En las relaciones, buscan compromisos claros. En el trabajo, valoran la estabilidad laboral. Estas preferencias no son negativas en sí mismas. Se convierten en limitantes solo cuando impiden explorar nuevas oportunidades que podrían ser beneficiosas. Jung sugería que el crecimiento implica enfrentar aquello que tememos. En este caso, abrazar la incertidumbre de vez en cuando puede ser una forma de fortalecer la seguridad interna. Es importante también diferenciar entre seguridad y evitación. Algunas personas utilizan la excusa de la seguridad para evitar enfrentar temas pendientes o emociones dolorosas. Se mantienen ocupadas organizando cada detalle externo para no mirar lo que sucede dentro. Reconocer esta dinámica requiere valentía. Pregúntate, ¿buscas seguridad para sentir paz o para no enfrentar tus sombras? Jung nos recordaba que la sombra no desaparece con la organización del mundo exterior. Necesitamos iluminarla conscientemente. Al cultivar una relación saludable con la seguridad, se puede disfrutar de la estabilidad sin perder la capacidad de adaptarse. Esto implica aceptar que, aunque planifiques todo, siempre existirá un margen de sorpresa. La vida es impredecible y abrazar esa realidad es parte de la sanación. Jung hablaba de la función trascendente como la capacidad de la psique para unir opuestos. Aquí, el desafío es unir la necesidad de seguridad con la aceptación del cambio. Finalmente, buscar seguridad también puede ser un acto de autocuidado. Cuando viene desde la conciencia, establecemos rutinas que nutren una alimentación equilibrada, ejercicio, descanso. Estas acciones sostienen a la mente y el cuerpo tras el sufrimiento. Crear un ambiente seguro, tanto físico como emocional, es un regalo. Asegúrate de que tu búsqueda de seguridad te proteja, no te encadene. Ana, una mujer chilena de 42 años, creció en un entorno marcado por la inestabilidad económica. Su familia se mudaba constantemente porque sus padres buscaban trabajo de manera informal. La incertidumbre era la norma. Nunca sabía en qué escuela continuaría o si esa noche habría electricidad. Esta realidad la convirtió en una persona que buscaba desesperadamente certezas. Cuando Ana comenzó su vida adulta, juró que jamás se permitiría pasar por lo mismo. A los 25 años, ya tenía un empleo fijo, un ahorro considerable y una rutina inflexible. Ana planificaba su semana con exactitud, misma hora para despertarse, para comer, para trabajar, para descansar. Si algo alteraba su horario, entraba en pánico. Una vez, un amigo la invitó a un viaje espontáneo y ella lo rechazó, incluso sintiendo el deseo de ir, porque temía perder el control. Este patrón se replicaba en sus relaciones. Prefería saber con exactitud cuándo vería a alguien y qué harían.
Sus parejas le decían que era demasiado rígida. Ana no entendía cómo la flexibilidad podía traer paz cuando su experiencia decía lo contrario. En un curso de crecimiento personal, escuchó hablar del equilibrio entre orden y caos desde la perspectiva junguiana. Le llamó la atención la idea de que la verdadera seguridad provenía de confiar en su capacidad para manejar lo inesperado. Decidió buscar ayuda terapéutica y descubrió que su rigidez escondía un miedo profundo a revivir la sensación de desamparo de su infancia. Con la ayuda de su terapeuta, comenzó a hacer pequeños cambios. Una vez a la semana, modificaba algún aspecto de su rutina. Un día decidía caminar por una ruta distinta. Otro día, aceptaba una invitación de último momento. Al principio, estos cambios le provocaban ansiedad, pero con el tiempo empezaron a generar una sensación de logro. Cada vez que salía de su estructura y no ocurría ninguna catástrofe, su confianza interna crecía. También aprendió ejercicios de respiración y meditación para calmar su mente cuando el control se escapaba de sus manos. Un día, aceptó la invitación de su amigo para un viaje sorpresa. Fue un fin de semana improvisado, lleno de risas y descubrimientos. Aunque estuvo nerviosa al inicio, al regresar se dio cuenta de que nada malo había pasado y que había disfrutado genuinamente. Con este nuevo enfoque, Ana comprendió que la seguridad no se trata solo de mantener un control externo, sino de cultivar la capacidad de adaptarse. Decidió cambiar de trabajo a una empresa que valoraba más su creatividad. Aunque el proceso implicó incertidumbre, también conoció a Martín, un hombre que la animó a explorar la vida con más espontaneidad. Juntos, crearon rituales flexibles, planificaban lo esencial, pero dejaban espacio para la sorpresa. Ana sintió que finalmente había encontrado un balance entre la estabilidad que necesitaba y la aventura que su alma anhelaba. Hoy comparte su historia en talleres, recordando que la seguridad no es ausencia de cambio, sino confianza en la propia resiliencia. Número 6. Piensan en todos los escenarios posibles. Cuando alguien ha experimentado la sensación de que el suelo desaparece bajo sus pies, la mente aprende a anticipar. Estas personas crean planes alternativos y se preparan para lo peor como un mecanismo de supervivencia. Imaginan diferentes desenlaces antes de dar un paso. Esta característica está relacionada con la capacidad de prever, pero también puede convertirse en una carga si se transforma en ruminación excesiva. Jung sugería que, cuando nuestra imaginación se desborda en escenarios negativos, activamos complejos inconscientes que buscan prevenir el dolor, aunque a veces terminan generándolo. Este pensamiento anticipatorio puede ser útil en situaciones reales de riesgo. Permite a las personas evaluar posibilidades y estar listas. Sin embargo, cuando el dolor pasado genera la necesidad de controlar lo incontrolable, aparece la ansiedad. La mente se convierte en un campo de batallas hipotéticas. La imaginación, que podría ser creativa y productiva, se utiliza para proyectar desgracias. Jung proponía la imaginación activa como una herramienta para dialogar con estas imágenes internas, no para ser esclavo de ellas. Al conversar con nuestros miedos, podemos entender su mensaje y liberarlos. Pensar en todos los escenarios posibles también puede traducirse en indecisión. Cuando cada opción se analiza en exceso, resulta difícil elegir. Las personas pueden quedar paralizadas, postergando decisiones simples por temor a equivocarse. Jung hablaba de la función irracional llamada sensación y de la función racional llamada pensamiento. Aquí, el pensamiento analítico se exacerba
y la sensación se desatiende. Recuperar la confianza en la propia intuición y en el cuerpo ayuda a balancear la mente hiperactiva. La raíz de este rasgo suele estar en experiencias de caos donde las cosas se salieron completamente de control. Puede tratarse de un accidente, una pérdida inesperada, un conflicto familiar. Después de tal acontecimiento, la persona cree que si hubiese previsto algo, habría evitado el dolor. Entonces, decide anticiparse en todo, como si pudiese controlar el destino. Jung afirmaba que hay una parte de la vida que siempre será misteriosa. Aceptarlo reduce la ansiedad y nos permite enfocarnos en lo que sí podemos gestionar, nuestras respuestas ante lo impredecible. Esta característica también puede reflejar una mente creativa. La capacidad de contemplar múltiples escenarios puede aplicarse de manera positiva en la resolución de problemas, en el arte o en la innovación. La diferencia radica en la intención. ¿Estoy imaginando para crear o para protegerme? Jung invitaba a mirar el símbolo detrás de la conducta. Tal vez esta tendencia a prever sea una invitación a canalizar la imaginación hacia proyectos constructivos y no solo hacia la prevención. Aprender a confiar en la vida es un desafío para quien piensa en todo. Requiere soltar la creencia de que la previsión absoluta brinda seguridad total. La madurez implica reconocer que por mucho que planifiquemos, siempre habrá factores externos. Jung enseñaba sobre la sincronicidad, la idea de que hay coincidencias significativas que no controlamos. Abrirse a la posibilidad de que el universo también conspira a favor puede aliviar la mente. La planificación y la confianza pueden coexistir. Este rasgo puede mejorarse con prácticas que anclen en el presente. La meditación, el yoga o los deportes ayudan a salir de la mente y entrar en el cuerpo. Cuando estamos presentes, la mente se calma y deja de vagar por futuros imaginarios. Asimismo, escribir los pensamientos o hacer listas puede ayudar a organizar la mente y diferenciar entre posibilidades reales y fantasías catastróficas. Jung valoraba la escritura como método de autoconocimiento. Quienes han sufrido profundamente pueden aprender de aquellos que confían sin analizar cada detalle. La vida es una combinación de planificación y fe. Equilibrar ambas evita que la anticipación se transforme en un laberinto mental. Valeria, una mujer venezolana de 29 años, siempre había sido organizada, pero todo cambió cuando perdió su trabajo de manera repentina debido a una crisis económica en su país. Se quedó sin ingresos, sin ahorros y con la responsabilidad de ayudar a sus padres. Esta experiencia la dejó con la sensación de que la estabilidad era una ilusión. A partir de entonces, Valeria se obsesionó con prever. Si debía tomar una decisión, creaba infinitas listas de pros y contras. Imaginaba qué pasaría si esto o lo otro fallaba. Le costaba dormir porque su mente nunca descansaba. Valeria emigró a Perú buscando mejores oportunidades. Allí comenzó a trabajar en una oficina y su talento para prever resultaba útil para proyectos, pero su ansiedad aumentaba en la vida personal. Un día, en una capacitación laboral, escuchó sobre Jung y la imaginación activa. Intrigada, buscó más información y encontró un grupo de meditación. A través de la práctica, empezó a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Cuando la ola de escenarios catastróficos llegaba, respiraba y los dejaba pasar. En terapia, Valeria exploró el origen de su necesidad de controlar. Entendió que su experiencia traumática en Venezuela
había activado un complejo de supervivencia. Dialogó con su miedo a través de ejercicios de escritura. Le pidió que le revelara su propósito. Su miedo respondió: «Quiero protegerte de volver a sentirte tan perdida». Valeria agradeció al miedo por su intención y le explicó que ahora vivía en un contexto distinto. Este diálogo interno la ayudó a relajarse. Empezó a aplicar su imaginación de manera creativa. Valeria siempre había disfrutado dibujar, así que se inscribió en un taller de ilustración. Allí, transformaba sus pensamientos en colores y formas. Su mente seguía activa, pero ahora dirigía su energía a crear historias gráficas. También aprendió a tomar decisiones más rápidas en aspectos cotidianos, recordándose que no todas necesitan un análisis exhaustivo. Comprendió que equivocarse no era una tragedia, sino una oportunidad de aprender. Con el tiempo, Valeria descubrió que confiar no significaba dejar todo al azar. Planificaba, sí, pero también dejaba espacio para la sorpresa. Se permitió iniciar una relación amorosa con Mateo, un hombre peruano que vivía con más fluidez. Al principio, su espontaneidad la descolocaba, pero terminó por contagiarle su capacidad de disfrutar el momento. Valeria encontró un balance entre su talento para prever y la confianza en la vida. Hoy, trabaja como analista de proyectos y como ilustradora freelance, demostrando que pensar en todos los escenarios puede ser una fortaleza si se integra con presencia y creatividad. Número 7. Tienen una fuerza silenciosa y admirable. La verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en grandes gestos o discursos. A menudo se encuentra en quienes continúan a pesar del cansancio, en quienes enfrentan el día con valentía, aunque su alma esté herida. Estas personas han aprendido a transformar su sufrimiento en energía para seguir adelante. No buscan reconocimiento. Su resiliencia es discreta pero poderosa. Jung se refería al self como el núcleo que integra todas las partes de la psique. En estas personas, esa conexión interior les permite sostenerse en momentos de oscuridad. Esta fuerza silenciosa se percibe en su mirada. Tal vez hayan perdido mucho, pero sus ojos reflejan determinación. La vida les arrebató cosas importantes y aún así se levantan. Su fortaleza proviene de haber tocado fondo y haber encontrado una roca interna donde apoyarse. Jung decía que el árbol que llega al cielo debe tener raíces que llegan al infierno. Estas personas han bajado a sus infiernos personales y han rescatado de allí una fuerza que no sabían que tenían. Quienes poseen esta característica suelen ser pilares para otros. Sostienen a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades. Su presencia inspira porque demuestra que es posible seguir adelante incluso cuando el dolor ha sido intenso. No obstante, esta fuerza puede ser malinterpretada. Algunos piensan que no necesitan ayuda porque siempre se muestran firmes. Sin embargo, hasta el más fuerte necesita descanso y contención. Jung recordaba que el héroe también tiene su sombra, el cansancio y la necesidad de apoyo. Es importante reconocer que la fuerza silenciosa no implica invisibilizar el sufrimiento. Estas personas no son inmunes al dolor. Han aprendido a convivir con él. A veces, la sociedad romantiza la resiliencia y olvida el camino doloroso que la precede. La fuerza real reconoce su fragilidad y la abraza. Jung apuntaba que la integración de la sombra nos da acceso a una energía insospechada. Aquí, esa energía se traduce en perseverancia sin necesidad de aplausos. Para mantener esta fuerza, es vital que estas personas
Encuentren espacios de descanso. La fortaleza no está reñida con la vulnerabilidad. Permitirse llorar, pedir ayuda y reconocer los límites es parte de la salud emocional. Jung hablaba del equilibrio entre opuestos. En este caso, la fuerza se equilibra con la suavidad. Solo así evita convertirse en dureza. La fortaleza que no se flexibiliza, se quiebra. Otro aspecto de esta característica es la capacidad de inspirar. Su historia sirve de ejemplo para quienes atraviesan situaciones complicadas. No cuentan su experiencia para presumir, sino para mostrar que es posible salir del túnel. Jung veía en las narrativas personales un recurso valioso para conectar con el inconsciente colectivo. Escuchar a alguien que superó dificultades nos despierta recursos internos y nos conecta con la esperanza. No obstante, estas personas pueden cargar con una sensación de responsabilidad excesiva. Creen que deben ser fuertes siempre, que no pueden flaquear porque otros dependen de ellos. Esta idea es agotadora. Jung sugería que la individuación implica soltar expectativas externas y ser fiel a la propia verdad. Si te identificas aquí, recuerda que ser ejemplo no significa ser perfecto. Tu humanidad, con sus luces y sombras, es lo que realmente inspira. La fuerza silenciosa tiene un origen espiritual para muchos. Han encontrado consuelo en la fe, en la meditación, en prácticas que trascienden lo material. Sentir que hay algo más grande lo sostiene. Jung se interesó profundamente por las tradiciones espirituales y su relación con la psique. Consideraba que la espiritualidad brinda sentido y resiliencia. Cultivar este aspecto puede fortalecer el espíritu sin convertirlo en una armadura impenetrable. Fernando, un hombre mexicano de 50 años, perdió a su esposa tras una larga enfermedad. Se quedó con 2 hijos adolescentes y un negocio de taller mecánico que apenas daba para sobrevivir. El dolor lo golpeó con tal fuerza que tuvo ganas de rendirse. Sin embargo, cada mañana se levantaba para preparar el desayuno, llevar a sus hijos a la escuela y atender el taller. Sus amigos lo admiraban por continuar, pero no sabían cuántas noches lloraba en silencio. Su fortaleza era silenciosa porque no pretendía ser héroe, solo sabía que debía seguir adelante. Un día, un cliente le habló sobre un grupo de apoyo para viudos. Fernando dudaba, pensaba que demostrar dolor era señal de debilidad. Sin embargo, decidió asistir. Allí escuchó historias similares a la suya. Hombres y mujeres que habían perdido a sus parejas y seguían sosteniendo a sus familias. Compartir su experiencia hizo liberador. Se dio cuenta de que su fortaleza no estaba en reprimir el dolor, sino en afrontarlo. También empezó a leer sobre Jung y se identificó con la idea de que las raíces profundas le daban estabilidad. Sentir que no era el único le otorgó alivio. El taller mecánico comenzó a prosperar porque Fernando se permitió pedir ayuda. Contrató a un joven aprendiz que aportó nuevas ideas. Antes, Fernando cargaba solo con toda la carga. Ahora delegaba y confiaba. Su relación con sus hijos se transformó. En lugar de ser el padre distante que soportaba todo, empezó a hablar con ellos sobre su madre, sobre lo que sentían, sobre cómo podían apoyarse mutuamente. La familia se fortaleció al reconocer su vulnerabilidad. Con el tiempo, Fernando descubrió que su fortaleza también venía de su espiritualidad. Retomó la costumbre de visitar la naturaleza, de sentarse junto al río cerca de su pueblo y meditar. Allí, en medio del sonido del agua, encontraba un refugio. Su dolor seguía presente, pero dejó de ser una carga insoportable. Se convirtió en parte de su historia, en un lugar desde donde ofrecer consejo y consuelo a otros.
Hoy, Fernando es voluntario en un grupo comunitario que ofrece apoyo a personas en duelo. Cuenta su experiencia sin grandilocuencias, destacando la importancia de permitirte sentir, pedir ayuda y encontrar algo más grande que te sostenga. Su fuerza silenciosa sigue allí, pero ahora se muestra más completa porque incluye lágrimas, risas y una profunda conexión con su propio ser. Su historia demuestra que la verdadera fortaleza no es invulnerable, es humilde, sensible y capaz de seguir adelante honrando cada parte del camino. Número 8. Aprendieron a depender solo de sí mismos. Después de haber confiado en otros y sentirse abandonados, muchas personas que han sufrido desarrollan una independencia casi inquebrantable. Creen que es más seguro no depender de nadie para evitar desilusiones. Este rasgo se relaciona con el arquetipo del héroe que Jung describe como el viaje hacia la autonomía y la autorrealización. Aprender a bastarse a sí mismos les dio una sensación de control y libertad. Sin embargo, esta independencia puede convertirse en aislamiento si no se equilibra con la capacidad de compartir y recibir ayuda. Depender de sí mismos implica tomar decisiones sin consultar, hacerse cargo de las responsabilidades y no esperar nada de los demás. Al principio, esta actitud puede ser liberadora. Se sienten dueños de su destino y evitan la sensación de vulnerabilidad, pero con el tiempo, la carga se vuelve pesada. Jung señalaba que el héroe necesita aliados. Incluso en las historias mitológicas, el héroe encuentra guías y ayudas en su camino. La independencia total es una ilusión, porque somos seres interdependientes por naturaleza. La raíz de esta característica suele estar en experiencias tempranas de abandono o negligencia. Tal vez pidieron ayuda y no llegó, o confiaron en alguien que los traicionó. Para protegerse, decidieron no confiar más. Sin embargo, la vida humana se enriquece en el intercambio. Jung habló del ánima y el animus como representaciones de lo femenino y lo masculino dentro de cada ser. En ambos casos, la complementación con el otro es vital para el equilibrio. Aprender a recibir es tan importante como aprender a dar. Esta independencia extrema puede afectar las relaciones. Las personas pueden parecer autosuficientes hasta el punto de no permitir a otros entrar en su mundo. Evitan mostrar sus debilidades por miedo a que sean utilizadas en su contra. Esta actitud crea distancia emocional. Jung sugería que esconder la vulnerabilidad fortalece la sombra y aleja a quienes podrían ofrecer amor genuino. Mostrar la propia humanidad no nos hace débiles, nos hace accesibles y reales. Además, depender solo de uno mismo puede generar agotamiento. Cargar con todo sin apoyo implica un desgaste físico y mental significativo. También puede alimentar la creencia de que somos los únicos responsables de todo lo que sale bien o mal. Esta autoexigencia conduce a la culpa y al estrés. Jung enfatizaba la importancia de la comunidad y de los vínculos como recursos para la psique. Compartir el peso hace que la carga sea más ligera y evita el agotamiento. Para equilibrar este rasgo, es útil reconocer que pedir ayuda no nos resta valor. De hecho, es un acto de valentía. Permite que otros muestren su amor y su apoyo. Asimismo, es esencial revisar las creencias que nos hicieron pensar que no se puede confiar en nadie. No todas las personas son las mismas. Jung sugería que proyectamos en los demás nuestras experiencias pasadas. Cuestionar esas proyecciones abre espacio para nuevas posibilidades. El camino hacia el equilibrio no se trata de volverse dependiente,
sino de aceptar la interdependencia natural. Consiste en saber que puedes valerte por ti mismo y al mismo tiempo permitir que otros te acompañen. Es reconocer que tu valor no disminuye por recibir. Jung hablaba de la unión de opuestos. Aquí, la independencia se une con la apertura al vínculo. El héroe aprende que su fuerza se potencia cuando se vincula de manera sana con otros. Finalmente, esta característica nos invita a reflexionar sobre el concepto de control. Controlar todo para no ser herido es una ilusión. La vida siempre tiene variables inesperadas. Entregar parte del control es confiar, y confiar es un acto de amor propio y hacia los demás. Jung afirmó que la confianza es la base de la individuación, porque permite que la energía fluya y que la psique no se estanque en el miedo. Claudia, una mujer dominicana de 38 años, fue criada por una madre soltera que trabajaba todo el día. Desde pequeña, aprendió a cuidar de sí misma y de su hermano menor. Preparaba sus comidas, hacía sus tareas y se aseguraba de que la casa estuviera en orden. Cuando Claudia entró a la universidad, lo hizo con becas obtenidas gracias a su propio esfuerzo. Trabajó y estudió sin pedir apoyo. Su lema era: "Si yo no lo hago, nadie lo hará por mí". Esta frase la acompañó hasta la adultez. Claudia se convirtió en abogada y construyó una carrera exitosa. En el trabajo, era conocida por su eficiencia y por no delegar. También era la amiga que escuchaba a todos, pero nunca compartía sus propios problemas. En la vida amorosa, mantenía relaciones superficiales, evitando compromisos profundos. Su independencia la hacía sentir en control, pero la soledad la acompañaba al llegar a casa. Un día, durante un viaje de negocios a Puerto Rico, se encontró con una conferencia sobre Jung y los arquetipos. La idea de que el héroe necesitaba aliados resonó en ella. Intrigada, Claudia comenzó terapia y exploró sus creencias sobre la dependencia. Recordó ocasiones en su infancia en las que pidió ayuda y no la obtuvo. Entendió que su autosuficiencia era una respuesta a esas experiencias. También se dio cuenta de que, al no permitir que otros la ayudaran, les negaba la oportunidad de demostrar su amor. Su terapeuta le propuso pequeños ejercicios, aceptar favores simples como dejar que un colega la acompañara a una audiencia o permitir que una amiga cocinara para ella. Al principio, Claudia se sentía incómoda. Pedir ayuda la hacía sentir vulnerable, pero cuando lo hizo, descubrió que las personas respondían con alegría. Se sintió cuidada de una manera que nunca había experimentado. También comenzó a compartir sus emociones con su círculo íntimo. Una vez, después de una jornada difícil, llamó a su mejor amiga y le contó cómo se sentía. La amiga la escuchó y le ofreció un abrazo. Claudia lloró y se sintió aliviada. Se dio cuenta de que mostrar su debilidad no la hacía menos fuerte, la hacía más humana. En el ámbito laboral, Claudia aprendió a delegar. Confió en sus colegas y descubrió que el trabajo en equipo no solo era más eficiente, sino que le permitía tener más tiempo para sí misma. Empezó a participar en talleres de danza y conoció a Andrés, un músico sensible y comprensivo. Su relación fue distinta a las anteriores porque Claudia se permitió necesitar y ser necesitada. Compartían sus miedos y sueños, apoyándose mutuamente. Hoy, Claudia es defensora de la importancia de la interdependencia. Ha integrado su independencia con la apertura a la ayuda. Se siente fuerte porque sabe que puede contar con otros, y esa red de apoyo hace que su camino sea menos pesado. Su historia demuestra que depender solo de uno mismo no es la única opción.
Permitir que otros te acompañen puede enriquecer tu vida de maneras que nunca imaginaste. Número 9. Encuentran belleza en las cosas pequeñas. Después de atravesar períodos de oscuridad, muchas personas descubren la luz en lo cotidiano. Un amanecer, el aroma del café, la risa de un niño, todo se convierte en motivo de gratitud. Esta capacidad de apreciar lo simple surge de haber conocido el vacío y comprender que lo sencillo es un regalo. Jung se refería al arquetipo del viejo sabio, una figura que regresa de la sombra con una visión más humilde y profunda. Quienes han sufrido se convierten en sabios de su propia vida. Ya no buscan grandes gestas para sentirse vivos, encuentran plenitud en los detalles. Esta sensibilidad transforma la rutina en poesía. Mientras otros se quejan de lo ordinario, estas personas agradecen tener un techo, una comida caliente, una conversación amable. Sus ojos se abren a lo que antes pasaba desapercibido. En un mundo que glorifica lo grandioso, valorar lo pequeño es un acto de rebelión. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volverse lo que realmente somos. Aquí, esa autenticidad se expresa en la capacidad de maravillarse con lo simple. Esta característica también implica presencia. Para apreciar las pequeñas cosas, es necesario estar en el aquí y el ahora. Después de tanto sufrimiento, la mente aprende que la vida puede cambiar en un instante. Por eso, quienes han sufrido profundamente saborean cada momento. No se trata de romantizar el dolor, sino de honrar lo que queda después de él. Jung señalaba que al integrar la sombra, el ego se vuelve más humilde. Esta humildad permite disfrutar del regalo de la vida sin exigirle constantes fuegos artificiales. Algunas personas confunden esta sensibilidad con fragilidad. Creen que llorar por una canción o emocionarse con una flor es signo de debilidad. En realidad, es señal de profundidad. La superficialidad se siente cómoda en la indiferencia. La profundidad se conmueve con la belleza que la vida ofrece. Jung animaba a recuperar la conexión con lo simbólico. Lo pequeño se convierte en símbolo de lo universal. Una taza de té puede representar calidez, un gesto amable puede simbolizar humanidad. Apreciar las cosas pequeñas también es una forma de resistencia contra el consumismo y la prisa. Cuando el mundo nos empuja a buscar la próxima meta, la próxima compra, estos seres recuerdan que la felicidad está en lo que ya tenemos. No niegan sus aspiraciones, pero no basan su valor en lo material. Su riqueza está en la mirada. Jung escribió que la verdadera riqueza es interior. La persona que encuentra belleza en un amanecer guarda un tesoro que no se compra. Esta característica suele ir acompañada de gratitud. Quienes han sufrido saben que nada está garantizado. Por eso, agradecen lo que muchos dan por sentado. La gratitud expande el corazón y se convierte en una fuente de alegría genuina. Estudios modernos muestran que practicar la gratitud mejora la salud mental. Jung, aunque de otra época, intuía el poder de la apreciación. Cuando observamos lo que hay con amor, nos alineamos con la vida. No obstante, es posible que esta sensibilidad haga que estas personas se sientan incomprendidas. Algunos podrían verlas como demasiado sentimentales. Aquí, la invitación es a no reprimir esa emoción. La sensibilidad es un don que conecta con el mundo de manera más profunda. Jung decía que el sentimiento es una función psicológica tan válida como el pensamiento. Permítete sentir sin censura. Al final, encontrar belleza en lo pequeño es un signo de sabiduría y conexión con el espíritu. Es comprender que la grandeza de la vida
se esconde en los detalles, es haber estado en el abismo y al regresar, ver todo con ojos nuevos. Jung resumía esta idea en la frase: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Despertar significa reconocer que la vida es extraordinaria en su ordinariedad. Elena, una mujer peruana de 65 años, vivió la mayor parte de su vida en una comunidad rural en los Andes. Desde joven, conoció la dureza del trabajo en el campo y las pérdidas inevitables. Cuando era adolescente, vio partir a su padre sin retorno y, décadas más tarde, despidió a su hijo mayor que emigró en busca de oportunidades. La vida le enseñó que nada era permanente. Sin embargo, Elena no se volvió amarga. Al contrario, desarrolló una profunda gratitud por cada amanecer que la montaña le regalaba. Durante años, Elena se levantaba antes de que saliera el sol para prepararse y salir a pastorear. Mientras caminaba, observaba cómo el cielo cambiaba de colores. Cada día era un espectáculo diferente y eso la llenaba de alegría. Aprendió a leer las nubes, a escuchar el viento, a sentir la tierra bajo sus pies. Para ella, la naturaleza era maestra y consuelo. Su nieta, Ana, la consideraba la persona más sabia porque siempre tenía un proverbio o una canción para cada ocasión. Un invierno especialmente duro arrasó con gran parte de sus cosechas. Elena se sintió triste y cansada. Pensó que tal vez era momento de dejar el campo. Su nieta la invitó a la ciudad para que descansara. Allí, Elena se vio rodeada de luces y ruido. Extrañaba el silencio de su comunidad. Una tarde, Ana le mostró un jardín botánico. Elena caminó entre las flores, olió cada planta y escuchó el zumbido de las abejas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de que la belleza no residía solo en su montaña. Estaba en cada pedacito de vida que miraba con atención. Ana le habló de un libro de Jung que mencionaba la figura del sabio y la capacidad de apreciar lo simple. Elena no entendía de teorías, pero comprendió con el corazón. Decidió regresar a su comunidad con una nueva perspectiva. A partir de entonces, compartió con su gente la importancia de valorar lo que tenían: el agua fresca, el sol tibio, las risas de los niños. También comenzó a escribir pequeños poemas sobre el amanecer, algo que nunca había hecho. Hoy, Elena sigue viviendo en su pueblo, caminando entre montañas y flores. Sus poemas se han hecho conocidos en su comunidad y en pueblos vecinos. Cada mañana, mientras prepara café, agradece por estar viva y por poder ver el sol una vez más. Cuando alguien la pregunta por su secreto para la felicidad, ella sonríe y responde: aprecia lo pequeño, porque ahí está la grandeza de la vida. Su historia demuestra que encontrar belleza en las cosas pequeñas es un acto de sabiduría que se cultiva con el corazón abierto y el alma despierta. Número 10. Transforman el dolor en propósito. Quienes han sufrido profundamente no desean que su dolor sea en vano. Buscan darle un significado, convertirlo en combustible para algo mayor. Esta necesidad de propósito surge del deseo de comprender por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo pueden utilizarlo para ayudar a otros. Jung llamaba individuación al camino que nos lleva a transformar nuestras heridas en herramientas para nuestro crecimiento y el de la comunidad. El dolor deja de ser un lastre y se convierte en una brújula que señala hacia dónde dirigir la energía. Esta característica implica una transición de la victimización a la responsabilidad creativa. No se niega el sufrimiento, se reconoce y se decide qué hacer con él. Algunas personas crean fundaciones,
Otras se convierten en terapeutas, artistas o voluntarios. Al compartir su experiencia, inspiran y alivian a quienes atraviesan momentos similares. Jung observó que los mitos y los cuentos suelen describir el viaje del héroe, quien regresa del inframundo con un regalo para su pueblo. De manera similar, estas personas regresan de su infierno personal con un propósito que beneficia a otros. Transformar el dolor en propósito requiere reflexionar sobre las lecciones aprendidas, preguntarse, ¿qué me enseñó esta experiencia? ¿Qué fuerza descubrí en mí? ¿Cómo puedo utilizar mi historia para crear algo positivo? No se trata de rescatar a todo el mundo, sino de aportar luz donde antes había oscuridad. Jung veía en la creatividad una vía para canalizar lo inconsciente. El arte, la palabra y el servicio son herramientas para transmutar el dolor en significado. Este proceso también ayuda a darle sentido a la vida. Cuando encontramos un propósito, la existencia deja de ser una sucesión de eventos aleatorios. Sentimos que lo vivido tiene un lugar en un tejido más grande. Según Jung, la búsqueda de sentido es una necesidad humana fundamental. El dolor sin sentido desgasta. El dolor con propósito fortalece. Esto no significa romantizar el sufrimiento. Significa reconocer que, ya que ocurrió, podemos usarlo como motor de transformación. No obstante, es importante evitar que el propósito se convierta en una nueva compulsión. Algunas personas se esfuerzan tanto por ayudar que olvidan su propio bienestar. Jung hablaba del peligro de proyectar nuestras necesidades en el servicio a los demás. Ayudar a otros no debe sustituir nuestro proceso personal. El propósito saludable surge de la plenitud, no de la carencia. Cuanto más integrados estamos, más genuina y sostenible es nuestra contribución. También es fundamental que el propósito sea auténtico. No todos necesitan crear grandes movimientos. A veces, el propósito consiste en criar a los hijos con amor, en escuchar a quien lo necesita, en ser un vecino amable. Jung recordaba que lo pequeño y lo grande son igualmente valiosos cuando se hacen con conciencia. Cada acto de bondad transforma el mundo a su manera. Encontrar tu propósito implica mirar hacia adentro y escuchar lo que tu alma desea expresar. La transformación del dolor en propósito también puede llevarnos por caminos inesperados. Lo que al principio parecía una tragedia puede abrir la puerta a una vocación. Jung hablaba de la sincronicidad. Tal vez, tras tu dolor, encuentres coincidencias significativas que te guíen. Estar abierto a lo inesperado y seguir las señales puede ayudar a delinear tu camino. Confía en tu intuición y en la sabiduría de tu experiencia. Al final, convertir el sufrimiento en propósito es un acto de amor hacia ti mismo y hacia el mundo. Es decidir que tu historia no te define como víctima, sino como agente de cambio. Jung decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Encontrar ese porqué es un regalo que surge cuando te permites sanar e integrar tu dolor de manera consciente y creativa. Miguel, un hombre mexicano de 41 años, vivió la pérdida de su hermana a causa de una enfermedad repentina. La conexión entre ellos era profunda. Compartían secretos y sueños. Su partida dejó a Miguel con un vacío inmenso y una sensación de injusticia que lo consumía. Durante los primeros meses, se sumergió en la rabia y el resentimiento. No entendía por qué la vida se la había llevado. Se aisló y dejó de disfrutar de las cosas que antes amaba, como la cocina y la fotografía. Un día, revisando una caja de recuerdos,
encontró una carta que su hermana le había escrito años antes. En ella hablaba de su deseo de ayudar a niños enfermos cuando se recuperara. Ese sueño nunca se concretó. Leerla despertó en Miguel una idea. Quizás él podía honrar el propósito de su hermana. Investigó y se enteró de una organización que necesitaba voluntarios para cocinar en un hogar de niños con enfermedades crónicas. Aunque le temblaba el corazón, decidió presentarse. La primera vez que entró en la cocina del hogar, un nudo se formó en su garganta. Pensaba en su hermana en cada sonrisa de los niños. Sin embargo, al cocinar para ellos, sintió una paz que no había experimentado en meses. Era como si, a través de sus manos, su hermana estuviera presente. Miguel empezó a ir cada semana, preparando platillos nutritivos y enseñando recetas simples a los niños. Su dolor se transformaba en servicio. Paralelamente, Miguel empezó a documentar esta experiencia con su cámara. Tomaba fotos de las manos de los niños amasando pan, de las carcajadas mientras mezclaban ingredientes. Compartió estas imágenes en redes sociales junto con reflexiones sobre la importancia de valorar la vida. Su historia se viralizó. Personas de diferentes países enviaron donaciones y mensajes de apoyo. Miguel se dio cuenta de que su dolor, canalizado con propósito, podía inspirar a otros a ser solidarios. Con el tiempo, organizó talleres de cocina terapéutica para familias que habían perdido a un ser querido. Estas reuniones se convirtieron en espacios de contención donde el aroma de las hierbas y el sonido de las cucharas, al mezclarse, generaban calma. Miguel no solo sanaba su propia herida, facilitaba la sanación de otros. En una de estas sesiones, un asistente le regaló un libro de Jung que hablaba de la individuación y el poder de encontrar sentido en el sufrimiento. Miguel entendió que estaba en ese camino. Hoy, Miguel dirige una organización que brinda apoyo emocional y alimentación saludable a niños en hospitales. Su hermana no está físicamente, pero su sueño vive a través de él. Al mirar atrás, Miguel siente gratitud porque, aunque el dolor fue devastador, se convirtió en un motor para un propósito que nunca imaginó. Su historia demuestra que transformar el dolor en propósito es posible y que, al hacerlo, honramos nuestra historia y ofrecemos luz a quienes caminan en la oscuridad. El viaje que hemos recorrido juntos ha sido profundo y espero sanador. Hemos reconocido 10 características de quienes han sufrido profundamente y hemos visto cómo cada una de ellas puede transformarse en un recurso si la miramos con conciencia. Desde la sensibilidad que lee silencios hasta la capacidad de convertir el dolor en propósito, estas cualidades nos muestran que el sufrimiento no nos condena, nos moldea y nos invita a evolucionar. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, por permitirte sentir, recordar, cuestionar y sobre todo, por honrar tu propia historia mientras leías. Como prometí al inicio, quiero compartir contigo una práctica inspirada en Carl Jung que puede ayudarte a integrar lo que has aprendido. Busca un momento de calma y un cuaderno. Escribe una carta a una parte de ti que hayas reconocido en alguna de estas características. Puede ser a tu parte desconfiada, a tu instinto protector o a tu fuerza silenciosa. Cuéntale cómo te sientes respecto a ella, qué agradeces y qué te gustaría transformar. Luego, imagina que esa parte te responde. Escucha su voz sin juzgar. Este diálogo interno, similar a la imaginación activa de Jung, puede revelarte mensajes profundos y ofrecerte una guía para tu camino. Quiero invitarte a que compartas en los comentarios
Si alguna de las historias o reflexiones resonó contigo, tus experiencias y aportes pueden inspirar a otros que están atravesando situaciones difíciles. Somos una comunidad y, al abrirnos, nos damos cuenta de que nuestros caminos se entrelazan. También te animo a compartir este video con alguien que creas que puede beneficiarse. Muchas veces, una palabra o una historia compartida llega justo cuando alguien lo necesita y marca la diferencia en su día. Si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada día compartimos nuevos temas sobre crecimiento personal, psicología y espiritualidad, siempre con la intención de acompañarte en tu proceso de autodescubrimiento. Tu apoyo nos permite seguir creando material de calidad y expandiendo este espacio de sanación y aprendizaje. Además, al darle me gusta al video, nos ayudas a llegar a más personas que podrían necesitar este mensaje. Recuerda que el dolor no es un destino final, es un camino que, si lo recorremos con amor y conciencia, nos lleva a lugares insospechados. Que cada herida se convierta en sabiduría, cada lágrima en aprendizaje y cada silencio en una pausa donde puedas escucharte. La vida sigue, y en ese seguir adelante hay belleza, propósito y comunidad. Recuerda que mereces cuidado, amor y paz. Nos vemos en el próximo video.